Hola, muy buenas tardes, no, días todavía. En primer lugar, pues quisiera agradecer mucho la invitación recibida por parte de la UAM para participar en este evento, que por cierto también es mi alma mater. Yo soy abogado, pero tomé una especialización en antropología con especialidad en políticas culturales y gestión cultural en la UAM Iztapalapa. Entonces, también esta también es mi casa, entonces me da mucho gusto poder venir a esta institución a platicar sobre un tema que me parece fundamental. Me parece en realidad muy importante hablar sobre el tema del paisaje y estaba escuchando los comentarios de la ponencia anterior, muy atinados, donde yo creo que tiene mucha razón en pensar de que el paisaje es mucho más complicado que entender simple y sencillamente el tema visual. ¿Cuáles son lo que está atrás de esto? Y es por eso que yo mi ponencia la quise llamar Proteger el derecho al paisaje. ¿Por qué? ¿Qué es y para qué? Y entender muy bien estas tres preguntas y poder definir. Mi ponencia no está enfocada a leer muchas leyes, sino más está enfocada en cómo definir los puntos básicos para una legislación en materia de paisaje. Y para mí definitivamente creo que el tema del derecho humano y social que se tiene al paisaje me parece el primer gran fundamento sobre el cual tenemos que construir toda una legislación en la materia. Entonces, marco las tres preguntas y las van a ver en la gráfica con los colores y así iríamos pasando los tres capítulos de esta ponencia. ¿Por qué proteger el paisaje? Bueno, porque el paisaje ya ha sido reconocido en diversas legislaciones locales de México. Les pongo dos ejemplos que yo tuve la oportunidad de participar. La imagen de arriba se refiere a Baja California. La ley de Baja California es un estado pues, muy joven. La gran pregunta, el gran reto que tenían los baja californianos decían, bueno, pues es que nosotros no tenemos grandes catedrales ni tenemos grandes construcciones coloniales como lo tienen en el centro de la República Mexicana. ¿Qué es lo que tenemos que proteger? Y entonces una de las categorías que decidieron ellos proteger, que no existía ninguna otra ley local, fueron dos. Una que le llamaron los valores culturales, estoy hablando del año 1994, que es lo que hoy le llamaríamos patrimonio inmaterial, y la segunda fue las zonas de entorno urbano arquitectónico, natural, sobre zonas protegidas federales, porque fueron entendiendo muy claramente que el monumento, así como decía Ortega y Gasset, que no solamente soy yo y mi circunstancia, el patrimonio cultural no es solo el patrimonio, sino el entorno humano y el entorno natural que le da sentido y le da naturaleza. Entonces ellos quisieron completar ese segundo concepto. El otro ejemplo son imágenes de la Sierra Gorda de Querétaro, son las Misiones, cuando el gobierno del estado de Querétaro decidió proponer al sistema misional de la Sierra Gorda como patrimonio mundial. Pues ustedes saben que la primera condición es que tenga un régimen legal efectivo. Entonces lo que hicieron, se diseñó un régimen legal, regulación municipal y estatal, pero estaban muy conscientes del valor paisajístico que tenía la sierra, y no como un marco de lo natural con lo construido, como bien decía la licenciada, sino como un verdadero concepto de vida. ¿Por qué? Porque la Sierra Gorda marca la propia misión y las propias comunidades y toda una región cultural. Entonces, no podíamos nosotros proteger simplemente la misión. Quien conozca la Sierra Gorda, por ejemplo, esta es Jalpan y la otra de abajo es Tilaco. Si alguien conoce Tilaco, cuando uno lo ve de frente, verá todo el enorme cerro que está atrás, que le da sentido a esta iglesia.
y esta relación la teníamos que cuidar. Entonces la regulación estatal y municipal principalmente de la Sierra Gorda estaba enfocada a garantizar ambos conceptos. El concepto de la interacción entre el bien construido y su entorno, y también su entorno humano, también el patrimonio inmaterial que rodea a este paisaje. ¿Por qué proteger el patrimonio el paisaje? Porque el paisaje ya es parte de los bienes inscritos del patrimonio mundial. Hay uno muy específico, por supuesto, que es el caso del paisaje agavero, ¿sí? Pero no podemos imaginar Petén sin el paisaje y el medio ambiente construido alrededor del mismo. Ni la función que tenía la misma localización de Palenque, en ese cerro que le permitía tener el control sobre el valle que tenía a sus pies. O pensar en Xochimilco, aunque en su momento Xochimilco no fue pensado bajo el concepto del paisaje, hoy la mayor preocupación de la UNESCO está en cómo preservar el paisaje chinampero. Y hay gente en esta universidad que ha trabajado mucho ese concepto, el doctor González Pozo y gente de ese nivel se ha dedicado a proteger el tema del paisaje de Xochimilco como uno de los elementos fundamentales del valor universal excepcional. Y el paisaje no va involucrado o no solamente implica la chinampa por sí misma, sino el estilo de vida de la gente, que es el reflejo y el testimonio de lo que la gente hizo y construyó en la zona lacustre de México. ¿Sí? Porque el paisaje también está protegido de una manera decidida en otros países. Déjenme ponerles el caso, el primero es un caso que todo el mundo conocemos mucho, el famoso toro de Osborne. El toro de Osborne, todo el mundo lo conocemos, ¿por qué? Porque vamos a la carretera y salimos y nos encontramos el toro. Yo vivo en Querétaro, y siempre ya cuando vamos por Tepeji del Río, un poquito más allá, ahí está el toro, saludando. Bueno, hubo el caso de un reglamento de carreteras en Andalucía, donde prohibían publicidad exterior en las carreteras, incluyendo el toro. Y entonces resulta que los paisajes culturales están protegidos en la legislación de Andalucía. Una asociación civil, yo sospecho que auspiciada por Casa Osborne, presentó una demanda con el fin de que no se aplicara el reglamento de carreteras al caso específico, declarando al toro como paisaje cultural protegido. Y lo más curioso es que no lo acompañó solamente con fotografías o planos, acompañó canciones, acompañó leyendas, acompañó películas donde el toro está presente. Le dio el sentido de que la gran industria vitivinícola andaluza tiene entre muchas de sus bases esta marca, y que obviamente uno de los festejos tradicionales más importantes está involucrado el toro, y la resolución del Tribunal Superior de Andalucía fue el de darle la protección y una excepción a la aplicación de la ley de paisaje. Tenemos el caso de Colombia, Colombia ha entendido muy bien el tema paisajístico. Simplemente démonos una vuelta por Bogotá, veamos el centro histórico de Bogotá y veamos cómo han sido muy respetuosos en la planeación urbana de toda la montaña y cómo han hecho avanzar. Ahorita ya están empezando a tener problemas hacia la extensión, pero quien conozca los cerros se habrán dado cuenta que los cerros están bastante bien protegidos. O el caso de Cataluña, que seguramente van a venir a platicarles mucho más, uno de los ponentes sobre el tema del paisaje de Cataluña, que aporta instrumentos técnicos muy interesantes, como son las cartas de paisaje, donde se demuestra que no tenemos que tener el garrote para proteger el paisaje, que tenemos que darle una función científica importante, darle sentido a lo técnico y pensar en la planificación y en pensar en el manejo del paisaje. ¿Por qué también? Porque el paisaje participa de manera decidida en la discusión y evolución de los derechos humanos. Estas son las convenciones en materia de patrimonio cultural. Hay 3 etapas muy bien definidas.
hasta los 70 convenciones que están enfocadas a proteger los problemas más urgentes que tenía el patrimonio cultural. ¿Cuáles eran? Oye, pues todo lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, con toda la destrucción que había habido, ahí. Bueno, pues entonces hay un patrimonio para proteger el patrimonio cultural en caso de conflicto armado. 9 años solamente después de la terminación de la Segunda Guerra. ¿Por qué? Porque los nazis habían destruido el patrimonio cultural y también los aliados le habían puesto poquito de su cosecha. Segundo, el tema de la transferencia ilícita de bienes culturales. A partir de la Convención del Patrimonio Mundial hay una idea de institucionalización mayor del patrimonio. Aquí es cuando nace el patrimonio de la humanidad. Pero ¿dónde se está dando la gran discusión y evolución y expansión de la patrimonialidad? Apenas en este siglo, realmente. Donde empezamos a hablar de nuevas categorías: patrimonio subacuático, patrimonio inmaterial, diversidad cultural. En este momento se está hablando de estos grandes temas. ¿Y qué está pasando en materia de derechos humanos? Si lo comparamos, fíjense qué interesante. Los derechos de primera generación llegan aproximadamente hasta 1966. Los derechos políticos y civiles: libertad de asociación, libertad de votar, libertad de expresión, etc. ¿Cuándo se da a nivel internacional la segunda generación? Con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966, donde ya se empieza a hablar del derecho a la cultura de una manera más decidida. Pero ¿cuándo empiezan realmente los derechos más interesantes a discutirse, los más diversos, apenas en los últimos 25, 30 años, 20 años a lo mejor? Hace 20 años, hace 25 años, cuando yo estudié la carrera, un poquito más, eso de temas de derechos de diversidad, reproductivos, ahora ya se habla del derecho a internet, el derecho al agua, ni se veían. Y cuando nos hablaban de estos derechos que nos suenan tan comunes como el derecho a la salud o el derecho a la vivienda, pues nos decían nuestros profesores, pues son buenos deseos, pero no son exigibles. Hoy la Corte decide que si un enfermo decida, el Instituto Mexicano del Seguro Social no le da sus medicinas, el Estado tiene la obligación, garantizando el derecho de la salud, a proporcionárselos, a pagárselos. Es otra manera de ver los derechos. Y por eso el paisaje y el patrimonio cultural se encuentran en este momento en un momento de franca discusión y expansión. En el contexto mundial estas son las discusiones: diversidad cultural, o sea, el reconocimiento de toda la participación, de todas las riquezas y aportaciones que la cultura y las culturas están haciendo en los países. Si no, veamos al norte simplemente qué está pasando como este contramovimiento. Derechos humanos y desarrollo sostenible. Ya en estos tiempos no se puede proteger el patrimonio cultural simplemente por cuidar la piedra. Ahí se reconoce el patrimonio cultural totalmente inmerso en una realidad socioeconómica, lo queramos o no lo queramos ver. Hace 25 años las autoridades del INAH no querían hablar de los temas de uso, de turismo, sobre patrimonio cultural. Hoy se tienen que meter, hoy se tienen que involucrar, porque si no se involucran, como pasó hace 10 años, la realidad se los llevó lejos. Hoy el desarrollo sostenible se convierte en uno de los procesos más importantes, y entenderlo en toda su dimensión, porque hay mucha gente que confunde sustentabilidad con sostenibilidad. Son dos conceptos distintos. Sustentabilidad, en pocas palabras, es: tiro un árbol y planto 3. Sostenibilidad es un concepto que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, del entorno, pero también de las relaciones sociales, del crecimiento de una comunidad, de las capacidades culturales. Ese es el concepto que está la UNESCO en este momento desarrollándolo como uno de los grandes temas de este milenio. Y bueno, ¿por qué esto? Porque el patrimonio implica garantizar el desarrollo integral de una persona, de una comunidad. Esta de abajo es Tepito. ¿Se pueden imaginar la calidad de vida que se puede dar en el día a día en Tepito? Un niño de
10 años saliendo, encontrando el problema de la invasión de calles, de las actividades que se están desarrollando ahí, no solamente comerciales lícitas, sino también las ilícitas, de la misma calidad de la vivienda, del tipo de relaciones humanas que se están desarrollando y valores. No estoy satanizando, pero desde luego en un buen paisaje las relaciones se pueden dar de una manera muy clara, y es algo que por ejemplo, la legislación colombiana lo tiene perfectamente claro. El derecho al paisaje implica un mejoramiento en el nivel de vida y desarrollo de las personas, porque es integral. ¿Por qué proteger el derecho al paisaje? Porque es la categoría patrimonial más amenazada en este momento, junto con el patrimonio en materia vernáculo, probablemente. ¿Casos? Bueno, pues aquí en la Ciudad de México, unas cosas casi tenemos el tema de la grave alteración del paisaje urbano en el Paseo de la Reforma. Olvídense la línea 7 del metro, del Metrobús. Todo lo que era ese paseo fabuloso, coronado por el Castillo de Chapultepec, que iba a servir como eje económico, social de esta ciudad, se cambió. ¿Por qué? Por una avenida de edificios de un diseño estándar, que los podemos encontrar en Nashville o en la ciudad más X de Estados Unidos, ¿sí? Eliminando toda esta visual importante que era un reflejo de nuestra historia, el Paseo de la Reforma, y ahora además le queremos meter un metrobús para poner estaciones y vender publicidad, porque eso es la realidad. O Puebla, esta es la maqueta de lo que querían hacer realmente en Puebla. Ya vieron la iglesia con los edificios en medio, la rueda, la fortuna y un como periférico aéreo. Terminó siendo un teleférico el señor, ¿verdad? Que gracias a Dios se terminó yendo por otro lado. La mala visión, el mal entendimiento de lo que es el desarrollo. O este es otro caso muy particular, que es el de la Casa Colorada en Guanajuato. Tenían esta construcción y ahora le agregaron esto para el peligro de todo el paisaje histórico de Guanajuato, ¿no? Obviamente, las autoridades municipales originalmente habían otorgado el permiso, se retractaron, revocaron la autorización y todavía está en proceso este procedimiento, ¿no? Todavía está por resolverse. Y bueno, a mí me pareció muy significativo lo que dijo. No estoy jugando la política, estoy tomando una frase. Si tengo que quitar algo, pues lo voy a quitar, ¿sí? Y eso es la falta de respeto al paisaje. Si tengo que quitar la columna de la Independencia, la voy a quitar, a ver cómo la hago. Pero yo paso mi camión por el Paseo de la Reforma, sin el entendimiento de los beneficios o contrarios a este tema. Por eso tenemos que pensar que necesitamos un derecho al paisaje, porque el paisaje no es patrimonio ni del gobierno ni de quienes están en la dirección. El paisaje lo construimos nosotros. Nosotros lo hicimos, lo elegimos y lo transformamos. Porque esta es la definición de paisaje de acuerdo a al convenio de paisaje europeo. El paisaje es cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción de factores naturales y humanos. Y esta tiene una gran profundidad, porque te habla del tema territorial. O sea, el paisaje, el monumento no se puede ver aislado. Tenemos que darle esa dimensión territorial al centro histórico, al monumento, a la zona arqueológica, que todavía la legislación mexicana no está preparada para esta visión territorial, ¿sí? Y tenemos que hablar de esta interacción humana y social. ¿Qué es la cercanía y luz? Esto es Salzburgo. No se alcanza a ver muy bien, pero si lo vieron, está perfectamente limpio el paisaje. Es perfectamente limpio hasta con el río abajo. Van a apagarlo un momentito. A ver si se puede ver. La otra. La de frente.
miren el paisaje, ¿no? ¿Dónde hay un edificio nuevo? ¿Dónde hay una torre de cristal? ¿Dónde hay un edificio? No lo hay. Porque hay respeto, hay planeación, porque hay destino, porque hay congruencia. Y esto nos refleja mucho el valor transversal del paisaje. Miren una foto, ¿cuántos arquitectos hay aquí? Todos, me imagino, ¿no? ¿Cuántos? No, hay de todo. ¿De todo? ¡Ah, qué maravilla! Sí, hasta abogada. Muy bien. Bueno, entonces, muy bien. Miren el contorno, los arquitectos no me van a dejar mentir, es arquitectura, urbanismo mesoamericano, la relación del ambiente. Y entonces cuando pensamos en patrimonio paisajístico tenemos que pensar en el inmueble, tenemos que pensar en la relación. Esto no es como un marco natural, es una relación histórica testimonial que existía entre Teotihuacán, al igual que el Cerro Gordo atrás de la Luna. Y entonces también tenemos que pensar en el turismo, cómo va a afectar este tema y cómo vamos a controlar también los temas de las poblaciones que crecen alrededor, porque aquí hay dos poblaciones, San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, San Juan de Teotihuacán. ¿Y qué va a pasar con ellas? ¿Y cuál es el plan de manejo para esta población en un futuro? ¿Y qué fue lo que Lina pensó para controlar el turismo hace aproximadamente 20 años? Lo que les ocurrió es que ya no quería ver turismo aquí, que era muy molesto para los turistas, e iba a construir un centro comercial que se iba a llamar Plaza Jaguares, no sé si alguien se acordará. ¿Saben dónde iba a estar localizado? Entre la pirámide de la Luna y el Cerro Gordo, rompiendo el concepto de paisaje. Gracias a Dios, gracias a la intervención del ICOMOS, de otras organizaciones sociales de las universidades, se volvió a revisar el tema y finalmente la plaza no se hizo. Pero en aquella época el paisaje no era tomado como un valor, como es ahorita hoy, sería impensable. Pero eso nos habla también de la transversalidad de la normatividad arqueológica, como bien comentaba la abogada, la normatividad ambiental, la normatividad turística, la normatividad en materia de uso del suelo. El uso del suelo les vamos a dar aquí la legislación urbana, ¿sí? El paisaje es un problema complejo, porque es transversal, porque involucra muchos fenómenos sociales al mismo tiempo. Y entonces una sola legislación no va a resolver el tema del paisaje, salvo que tenga una visión acumulativa que permita darle congruencia y manejo a todas las demás legislaciones. Y hablemos de derechos culturales, porque si tenemos derechos culturales, hemos visto, y vamos a ver lo que dice el artículo 4 sobre derechos culturales. Pero la verdad es de que el derecho a la cultura implica muchas más relaciones, muchos más temas de lo que dice nuestra Constitución. Derecho a la cultura, porque no soy tan bueno para estas cosas, implica la protección del patrimonio cultural, pero también de la creatividad individual y comunitaria, y por supuesto que esto involucra paisaje, y por supuesto la diversidad cultural e interculturalidad, y la regulación de los usos adecuados de la cultura. Y cuando hablo de la cultura también hablo de las poblaciones, de las poblaciones. Y la promoción de industrias culturales, y díganme si no, las empresas turísticas no afectan el paisaje, muchas veces. Y la incorporación de la cultura en procesos de desarrollo sostenible, y la coordinación entre instituciones gubernamentales, y la creación de organismos gubernamentales especializados y con máximo margen de gestión, etcétera. Todo esto que les comento. ¿Y qué implica esto? ¿Realmente nuestra Constitución da esa visión completa de todo ello? Pues miren, si checamos el artículo 4 constitucional, la realidad es una muy bonita frase, pero está muy etérea, que se queda corto. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.
que no dicen cuáles son. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural con todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la diversidad creativa. La ley establecerá los mecanismos de acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Si se dan cuenta, ni siquiera la palabra patrimonio cultural está involucrada. ¿Sí? De entrada. ¿Sí? Fíjense la diferencia, y no es porque sea mi pueblo, porque yo soy chilango. Yo me fui de aquí, de la Ciudad de México, pero me fui a vivir a Querétaro. Pero los queretanos hicieron algo muy interesante. Le hicieron algo muy interesante. Hicieron un proceso de reforma del Estado. Discutieron los grandes temas que involucraban el Estado, y uno de ellos fue patrimonio cultural. Y se reunieron todos los sectores, gubernamental, privado, académico, empresarial y todo eso, en distintas materias, democracia, y crearon una nueva constitución. El primer tema que se pusieron de acuerdo, todos, unánimemente, fue patrimonio cultural. Y esta es la definición que ellos sacaron en su ley, en la Constitución queretana. La cultura de los queretanos constituye un bien irrenunciable y un derecho fundamental. Las leyes protegerán al patrimonio y las manifestaciones culturales. Las autoridades, con la participación responsable de la sociedad, promoverán el rescate, la preservación, el fortalecimiento, protección, restauración y difusión del patrimonio cultural que define al pueblo queretano, mismo que es inalienable e imprescriptible. ¿Ustedes se acuerdan que hace aproximadamente 3 años hicieron una intervención en el paso abajo de los arcos de Querétaro? ¿Sí? Bueno, no saben el problema que tuvo el gobernador, porque le sacaron la Constitución con Constitución a mano, porque iba a empezar el trabajo y no había informado a la ciudadanía, y le tuvo que informar todo lo que se iba a hacer. Le pusieron al secretario de Obras Públicas su oficina ahí en un carro ahí de esos de construcción, junto a los arcos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabemos, si empiezas a hacerle vibraciones a esos arcos tan esbeltos, se podían caer, podían tener un problema. Pero la ciudadanía lo hizo efectivo. Como en la avenida de Chapultepec, la gente hizo efectivo el derecho de consulta, ¿se acuerdan? Con el proyecto que tenía Mancera. Los derechos culturales son derechos, ¿sí?, que la gente quiere ejercer y que necesitamos mayores instrumentos. Y hay avances en otros aspectos, por ejemplo, en materia energética. Yo estaba platicando de eso. Si tú quieres hacer alguno de estos proyectos de energía, y hay jurisprudencia de la Corte, tú tienes que irle a preguntar a las comunidades indígenas si están de acuerdo o no. Si a donde se van a meter estos enormes reguiletes, que yo les llamo, no es una tierra sagrada, o es una tierra que tiene o afecta su visión cultural. Y si no tienen la autorización, no les permiten llevar el proyecto. Mi pregunta es, ¿y por qué no nos piden autorización nuestras autoridades o consulta sobre los proyectos que absorben el patrimonio cultural, que afectan nuestro paisaje? Es ahí donde requerimos que se instrumente claramente esos derechos como fundamento principal. Se repite prácticamente lo mismo. Y hay avances aparentes. Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México habla de los derechos culturales, ¿sí? Habla del derecho cultural de las comunidades, los grupos, las personas. Habla del derecho de la ciudad, ¿no? Y habla del derecho de que la Ciudad de México garantiza el derecho, que es el uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en justicia social, democracia, participación, etcétera, ¿no? Atendiendo diversidad cultural, naturaleza y medio ambiente, ¿sí? Y habla de la justicia territorial, etcétera. Y habla del derecho al espacio público, ¿sí? Y del patrimonio de la Ciudad de México. Y habla inclusive, ¿sí?, del patrimonio urbano territorial, es decir, de algo que podría ser muy parecido a un paisaje. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vemos sobre el ordenamiento territorial?
Dice que es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de espacios públicos, convivencia social. Las calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, plazas, jardín, así como los bajopuentes, son el componente fundamental de la convivencia, expresión ciudadana de cohesión social. Las autoridades de la ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e incremento del espacio público, ¿sí? Y tienen la obligación de respetar y contribuir a la conservación de los bosques verdes. Y entonces, ¿por qué está pasando todos estos proyectos como el del Paseo de la Reforma, como el de Avenida Chapultepec y muchos otros, donde se está privatizando el espacio público y se está alterando el paisaje? Porque no se está entendiendo que el paisaje es un bien público, un bien que trae beneficios. ¿Sí? ¿Qué necesitaríamos para una legislación del paisaje en México? Yo, desde luego, creo que hay que instrumentar claramente un derecho al paisaje. Pero el derecho al paisaje, como ha construido la legislación al medio ambiente, si uno lee la Constitución, dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano. No necesitó mayor texto para construir toda una legislación de materia medioambiental que incluye la ordenación, las áreas naturales protegidas. Ahora ya está la responsabilidad sobre los daños y todo un corpus de leyes sobre ese concepto muy básico. Si dejamos en nuestra Constitución que las personas tienen derecho a la preservación del paisaje, sería más que suficiente, pero tendríamos que crear una legislación. ¿Y qué necesitaríamos en esa legislación? Reconocer el derecho, explicarlo con un poquito más de amplitud, tener una visión territorial. Si ahorita uno ve la definición de zona de monumentos arqueológicos en la Ley Federal de Monumentos, ¿qué es lo que dice? Dice, son zonas arqueológicas, o zonas de monumentos arqueológicos, aquellas zonas donde haya varios monumentos arqueológicos o se resuma su existencia. Ya, una serie de rocas viejas y montículos. Y esos son realmente las zonas arqueológicas donde queda toda esa visión que tenía cualquier pueblo o comunidad prehispánica de su interrelación con el medio ambiente y que generaba paisaje. Eso no está en la ley. ¿Cuántas veces no hemos visto historias de terror sobre zonas arqueológicas o sobre ciudades históricas? ¿Sí o no? Porque no tiene esa visión territorial. Segundo, el reconocimiento del patrimonio inmaterial y participación social. No solamente está la construcción y está el medio ambiente en una interrelación, hay alguien que le da el enclave a esa interrelación. Y estos son los usos, las costumbres, todos aquellos bagajes que tenía o que implica, ¿sí?, la realidad del paisaje. Una regulación técnica, por supuesto, lo platicábamos en Cataluña, por ejemplo, hay las cartas de paisaje. Son documentos técnicos, ¿sí? Son documentos que te explican el tema del paisaje, como hay otros instrumentos, ¿sí?, especializados. Necesitamos instrumentos especializados para la protección que no los tenemos. Una visión integral, y cuando hablo de una visión integral es entender todos los fenómenos que están alrededor de ellos. El turístico, el urbano, el habitacional, el del medio ambiente, el histórico, etcétera. No hay una regulación en ese sentido en nuestro país. La armonización legal. Algo estaba escuchando, es que llegué un poquito tarde a la licenciada, pero no todas las leyes están realmente armonizadas. ¿Y cómo es la mejor manera, dice un arquitecto, de lograr evitar un permiso del INAH? Pues saca un permiso municipal, te lo van a dar. Y ya cuando llega el INAH, dices, pues el ayuntamiento me dio mi permiso y yo sigo haciendo mi obra. ¿Por qué? Porque no hay todas las normas a todos los niveles armonizados. Hay que crear esa armonización, porque además el paisaje sí es multinivel. La parte histórica le corresponde a la federación, la parte natural a los estados, los usos a los municipios. Entonces necesitan crear, ¿sí?, todo un concepto de gestión gubernamental del patrimonio y encontrar mecanismos de defensa. Hasta la reforma del 2011, estamos hablando hace 6 años,
La única manera de pelearse de que no te tiraran un monumento en este país era saliendo a la calle. Gracias a la reforma constitucional del 2011, ahora existe el amparo para defender por los tratados internacionales en materia de patrimonio cultural, pero antes no existía. Hay que empoderar a la sociedad. Ya voy a terminar. Bueno, pues aquí está el caso de la regulación jurídica del patrimonio, del equilibrio ecológico en México. La federación tiene ciertas facultades, los estados otras, los municipios otras, pero además con una base muy clara, ideológica muy clara, el derecho al medio ambiente, que es el que le da todo el sentido a toda esta construcción. Pero además, es un proceso. La ley del equilibrio ecológico te marca objetivos, políticas, instrumentos, se identifican las áreas, por ejemplo, protegidas o las áreas que se tienen de atender, se establecen normas para el manejo y gestión, hay regulaciones y se dan medidas de fomento y, por ejemplo, en las áreas naturales protegidas, la participación de la consulta social de los académicos y la coordinación gubernamental es obligatoria. Lo mismo pasa con las zonas culturales de México. No hay planes de manejo. En las áreas naturales protegidas, estas son dos que tienen incidencia cultural, hay un proceso declaratorio y hay un inmediato plan de manejo y se dan las regulaciones. Hay zonas núcleo y hay zonas de amortiguamiento, se señalan usos permitidos y hay algunos que tienen valor cultural. Sí, estoy terminando. Yo creo que la última, este cuadro, entender la compleja relación, ¿sí?, del derecho al patrimonio cultural y del paisaje, ¿sí?, van acompañados. Entender los 4 valores que sirven de base a esta relación: el valor testimonial, o sea, el paisaje como testimonio, sus valores, preservar el edificio como documento, como evidencia del pasado y de lo que somos ahorita, igual con el medio ambiente. El valor de significación, entender muy claramente qué significa, ¿sí?, cuáles son las vinculaciones, dónde está el patrimonio material vinculado, cuáles son las relaciones que existían entre la ciudad o el monumento, el medio ambiente construido y el medio ambiente natural. El valor de utilidad, cómo lo vamos a usar, qué destino le vamos a dar, y el valor de desarrollo, que aquí implica todo un concepto de gestión, de planeación, de manejo hacia el futuro. Pues bueno, ya con esto yo doy por terminada mi plática. Agradezco mucho la atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.